Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora quiero que lo leamos todos. 1, 2, 3. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Una vez más, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Puede tomar asiento dándole gloria al Señor. Quiero compartir la palabra del Señor en esta tarde titulando: ¿cómo puede la iglesia resistir al diablo? ¿Cómo puede la iglesia resistir al diablo? Lo primero que, y vamos a utilizar otro pasaje de la Escritura también para estudiar esto, pero lo primero que necesitamos definir, porque esta palabra resistir aparece también en el otro pasaje que vamos a utilizar, y hay varios significados de la palabra resistir. Sin embargo, hay un significado que utilizamos más en nuestros días con respecto a resistir, pero no es el que está manejando la palabra aquí según el contexto. Resistir es oponerse con fuerza a algo, combatir las pasiones o los deseos, oponerse a la acción o violencia de otra persona o situación. Otro significado que también se maneja, sobre todo en la actualidad, de resistir es que se dice tolerar, aguantar o sufrir. Pero en el caso del contexto que estamos manejando aquí, según la palabra que hemos leído, resistir lo vamos a usar como oponerse con fuerza, y en este caso contra el diablo y contra su accionar. ¿Sí? Entonces estamos hablando de oponernos a lo que Satanás quiere que nosotros seamos y hagamos. Aleluya, glorificado es el nombre de Jesús. Para esto yo quiero que vayamos a la palabra en Primera de Pedro capítulo 5, epístola de Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Y vamos a estudiar este pasaje desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y basados en este pasaje vamos a aprender esto que les dije: ¿cómo puede la iglesia resistir al diablo? Es decir, oponerse con fuerza a lo que el diablo desea que seamos y que hagamos. Lo primero es que la iglesia del Señor resiste al diablo ejerciendo el liderazgo cristiano desde la humildad. Y esto lo vamos a ver aquí en todo este pasaje. La iglesia de Jesucristo resiste al diablo ejerciendo el liderazgo cristiano desde la humildad. Recordemos que cada líder cristiano es parte de la iglesia de Jesucristo. No es algo alterno o fuera de, está dentro de la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo se maneja y se mueve desde la humildad. Dice el versículo 1, primera epístola de Pedro capítulo 5, versículo 1: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Está hablando el apóstol Pedro. Yo, anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, lo primero que yo veo aquí es que cuando inicia hay un ruego del apóstol Pedro, que ha sido testigo del Señor y de sus padecimientos, y el ruego de él es que los ancianos apacienten a la iglesia, apacienten a la grey. Pero él no solamente le da este mensaje a los ancianos de la iglesia, sino que él mismo se incluye para que ese ruego que él está haciendo a Dios y a la iglesia sea cumplido también en él. Y él da unas indicaciones. Los ancianos, en este caso, no se refiere a personas de edad, viejitos como diríamos aquí, sino que se refiere a pastores. Amén. Y ya lo vamos a seguir viendo en el resto. O sea, está hablando del liderazgo de la iglesia. Y yo no me siento la persona, como por decirlo así, con la autoridad de andar predicándole a los líderes o a los pastores. Sin embargo, la palabra sí. La palabra tiene toda la autoridad para hablarnos a la iglesia de Cristo, desde los líderes hasta el hermano o el miembro más nuevo que haya en la congregación. Y el apóstol Pedro, por eso mismo, siendo él apóstol del Señor Jesucristo, se incluye y dice: yo también con ellos. O sea, le voy a rogar algo al liderazgo, pero yo me voy a someter a aquello mismo que yo le voy a rogar a esos líderes. Y es que apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, o sea, no a las malas. Ahora, una de las claves para que la iglesia no sea pastoreada a las malas es que los miembros sean dóciles, que las ovejas se dejen pastorear. Pero dice no por fuerza. Y esto no va solamente para los ancianos y pastores a los cuales Pedro le estaba hablando. Esto va para cada uno de nosotros cuando ejerzamos un liderazgo, sea en la iglesia, sea que usted lo ponen de líder de Ujiere, líder de música, líder de escuela dominical, líder en su casa. Que no tenga que hacerse las cosas a las malas. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Esto no está diciendo que no tengan carácter. Esto no quiere decir que no tengan autoridad. Está diciendo no necesita poner una cara de que va a matar a la gente y una voz de: bueno, aquí hay que hacer las cosas así. Porque hay gente que quiere manejar su liderazgo cristiano desde el miedo o desde la prepotencia o desde el orgullo. Pero aquí la palabra nos está enseñando a todos nosotros a manejar el liderazgo cristiano que el Señor nos permita desde la humildad. Dice no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no con doble interés. ¿Cuántos alaban a Dios? Dice no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. O sea, ellos no son mi grupo, sino que son un grupo que Dios me está permitiendo a mí administrar. ¿Cuántos alaban a Dios? No ejerciendo o no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, porque ustedes no son el Señor de ellos. El Señor de ellos se llama Jesucristo. Pero dice sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces estos primeros 4 versículos es el ruego de Pablo a los que están en el liderazgo para que tengamos en cuenta. Estamos hablando de cómo puede la iglesia resistir al diablo. Número 1, empezando desde el liderazgo. Pero no nos podemos quedar solo en el liderazgo. Amén, porque a veces esperamos que cuando las cosas se ponen duras, cuando las cosas se ponen feas,
cuando vemos mucho ataque en la iglesia, empezamos a oír rumores, comentarios y empieza la gente, el pueblo empiezan a decir, yo creo que el pastor no está bien. Si el pastor estuviera bien, no habría tanto ataque del diablo, no habría tanto problema con las tinieblas. Pero es que esto no, aquí hay un consejo, hay un ruego para los líderes, pero no se queda ahí. Ahora sigue la parte de nosotros. Diga, ahora me toca a mí. La iglesia resiste al diablo si se deja pastorear. ¿Cuántos alaban a Dios? La iglesia resiste al diablo si se deja pastorear. También la iglesia resiste al diablo si su relación interpersonal es sana y manejada desde la humildad. Es decir, si queremos resistir al diablo, está bien, los líderes van a tener que pastorear desde la humildad, ejercer su liderazgo desde la humildad. Pero la iglesia, la grey del Señor, vamos a tener que manejarnos desde la humildad también. Porque a veces se nos hace fácil ver cuando hay orgullo en los que están en un liderazgo, en los que están arriba, pero se nos hace difícil identificar o ver el orgullo en el que no tiene cargos. Porque si yo tengo orgullo, yo me paro aquí con el micrófono, se me va a notar facilito que tengo orgullo. Pero puede que allá abajo haya mucha gente con orgullo, pero como nunca tengan el micrófono no se le va a notar. Hasta que llegue una situación. Entonces a veces pensamos que los orgullosos solamente son las personas visibles, las que tienen el micrófono, los que cantan, los que predican, los que salen presentando algún programa de televisión o de la iglesia. Pero resulta que a veces el orgullo está metido en nuestras congregaciones y nosotros no nos queremos dar cuenta, pero nos empezamos a dar cuenta cuando hay un problema, cuando hay una situación y ninguno de los dos quieren pedirle perdón al otro. Ahí empieza a mostrarse que también hay orgullo. Hay orgullo cuando empezamos a pelear un grupo de cocina con otro grupo de cocina, que mi almuerzo quedó más rico, que el de nosotros quedó más organizado. Eso también es orgullo. Y hay un ruego, porque mire que el primer versículo dice ruego a los ancianos, pero el versículo 5 dice igualmente. O sea, la palabra igualmente me está llevando de nuevo al ruego. Ruego a los ancianos, igualmente ruego a quienes, jóvenes. Aquí estos jóvenes se refiere a usted y yo. Los ancianos eran los líderes y los jóvenes aquí es usted y yo. Os ruego, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, o sea, a vuestros líderes, o sea, déjense pastorear. Y todos sumisos unos a otros. O sea, hay hermanos que dicen amén, hermano. La primera parte, estad sujetos a los ancianos. Amén. Si el pastor viene y me dice que me pare en la puerta, yo me paro en la puerta. Pero si viene un hermano y me dice, hermano, hágame un favor, es que todavía no ha llegado el encargado, ¿usted se podría parar aquí en la puerta un momentico? Que venga el pastor y me lo diga. Entonces dice, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Sí ve cómo vemos un patrón de humildad en todo el pasaje? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuántos quieren gracia? Todos quieren. Ay, tan bonito ese hermano, sí tiene una gracia. ¿Cierto que todos queremos esa gracia? Hay gente que tiene gracia para evangelizar persona a persona, que uno se queda. Hay otros que tienen una gracia especial, se paran en la calle con un micrófono y todo el mundo les pone atención. Hay otros que tienen una gracia especial para pararse en la congregación y enseñar a los creyentes. Hay otros que tienen una gracia especial para dirigir al pueblo a alabar a Dios. Dios va dando gracia, pero le quiero decir una cosa, no sé si lo tomarán como un secreto. Para que Dios le dé a uno gracia, muchas veces tiene que pasar por humillaciones en esa misma área donde después recibió gracia.
De pronto usted no le ha preguntado a ese hermano que tiene gracia evangelizando persona a persona si alguna vez lo agarró una persona y le dio 3 vueltas evangelizando. Y después se fue a llorar: Señor, yo ni siquiera sé hablarle a la gente en la calle de tu amor. No sé predicar, no sé testificar. Y después de esa humillación donde esa persona le dijo: Señor, no sé nada, Dios le dio una gracia que ahora todo el mundo: uy, qué gracia tan especial que tienes, hermano, para hablar en la calle. Pero a veces detrás de esa gracia que usted ve en las personas para hacer algo, hay un suceso que les trajo humildad. Porque dice: y da gracia a los humildes, pero Dios resiste a los soberbios. Todos nosotros en algún momento y en algún área de nuestra vida hemos tenido que luchar con la soberbia, con el orgullo, y Dios ha permitido que nos pasen cosas para que entendamos que nosotros por nuestras propias fuerzas nada podemos hacer si no es por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Pero lastimosamente vemos a personas hoy en día, después de que Dios les da una gracia, ahora se sube a nuestra cabeza lo que logramos hacer, lo que sabemos hacer. Entonces salimos a la calle, predicamos, la gente pasa al frente y dice: yo quiero aceptar a Cristo, y luego llegamos a la casa sintiendo una cosa aquí en el corazón: sí, es que fue porque yo pasé y yo agarré el micrófono. Si hubiera agarrado el micrófono el otro hermano, no habría pasado nadie a aceptar a Cristo. Esos son mentiras del diablo que quiere minarle la cabeza y el corazón para que se vaya la gracia de nuestra vida. Aleluya. El diablo quiere robarnos, quiere que se vaya de nosotros la gracia. Y el versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cómo me humillo bajo la poderosa mano del Señor? Si soy líder, no señoreando a los que están en mi grupo, porque viene en el mismo contexto. Si soy miembro de la iglesia, siendo sumiso unos con otros, no creyéndonos más que los otros. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El problema es que hay gente que dice: hermano, pero el diablo no se quiere apartar. Tengo unos problemas y veo al diablo atacando, y el diablo no se quiere apartar, como dice en Santiago, que y huirá de vosotros. Y yo estoy humillado bajo la poderosa mano de Dios. Y uno le dice: ¿y usted por qué sabe que está humillado bajo la poderosa? Sí, porque yo le digo: Señor, aquí estoy delante de ti, humilde ante ti. Dios examina nuestra humillación de acuerdo a cómo actuamos con los demás, no con Él. Porque cualquiera ante Dios se humilla. Nada más deje que sea, nada más tenga usted una visión del Señor Jesucristo, o vea un ángel cualquiera. Usted se pone a orar en su casa y empieza a llorar y tiene una experiencia y ve un ángel, que vea un ángel, y cualquiera de nosotros nos humillamos. Ve a Jesucristo y cualquiera de nosotros nos humillamos. Pero vemos a un hermano de la iglesia y ya no nos humillamos. Glorificado es el nombre de Jesús. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No es la persona la que se tiene que exaltar. No soy yo el que me tengo que exaltar. Es Él el que nos va a exaltar cuando fuere tiempo. O sea, cuando estemos listos. ¿Cuándo estamos listos? Cuando hemos pasado por suficientes procesos que nos dan humildad. ¿Cuáles son los procesos que nos dan humildad? Las humillaciones. Ahora, yo siempre le digo a la gente: usted tiene 2 opciones: usted mismo humillarse antes de que le caiga algo encima, o dejar que le caiga algo encima y ese algo lo humille. Y usted queda humilde. De las 2 formas queda humilde, pero una es dolorosa y otra es más suave.
Ahora, llega un tiempo en que Dios nos exalta, pero si la persona ha pasado por ese proceso, va a ser capaz de resistir en ese lugar sin que eche todo a perder. Echamos todo a perder porque se nos sube a la cabeza lo que Dios nos ha dado. Pero en Santiago 4, versículo 6, que fue el que leímos, versículos 6 y 7, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuántos quieren que el diablo huya de ustedes? El único camino para que el diablo huya de nosotros es que nosotros estemos sometidos a Dios. La única manera en que nosotros demostramos a Dios que estamos sometidos a Él es que nos sometemos unos a otros y a su palabra. No es diciendo: Señor, mire cómo yo vivo sometido a usted. Porque ese es el problema, que nosotros decimos: yo vivo sometido, yo vivo humillado, pero con nuestras acciones no lo mostramos. Resistimos al diablo si confiamos en Dios para echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Usted quiere resistir al diablo? Dígame si quiere resistir al diablo. Confíe en Dios y eche toda su ansiedad sobre Él. Que tiene un problema que se ve difícil de resolver, eche toda su ansiedad en Él. Que tiene un problema familiar, eche toda su ansiedad en Él. No estamos diciendo que no vamos a hacer nada. Usted trabaje, usted hable con las personas, pero eche toda su ansiedad. ¿Cuánta? Toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Resistimos al diablo si nos mantenemos despiertos. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios. Ahora yo conecto este sed sobrios y velad no solamente con mantenerse despierto, sino en no estar borracho. Y alguno diría: ¿borracho de qué? Yo ya no tomo. Hay personas que están borrachas de la ira, y hay otras personas que están borrachas del orgullo. ¿Y a qué me refiero con borrachera? Cuando una persona está borracha, hace cosas y después de que se le pasa el efecto del alcohol, del licor, se da cuenta de lo que había hecho cuando se le pasa el efecto. Gloria a Dios. ¿Por qué la gente le gusta tomar? Hay gente que dice: a mí me gusta tomar porque nos sentamos a hablar y yo hablo mejor cuando estoy tomando. Se desinhiben. Entonces el problema es ese, que cuando yo consumo algo que me desinhibe, lo mismo me pasa con la ira. Hay personas aquí que nunca le pegarían en la cara a otro hasta que les dé ira, porque la ira también emborracha y hace que yo me desinhiba y haga cosas que no haría si no estuviera bajo el efecto de esa ira. El orgullo también hace que yo haga cosas terribles y me emborrache. Entonces la palabra dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero también resistimos al diablo si estamos firmes en la fe, como dice en el versículo 9: al cual resistid firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esta es una clave que yo siempre le digo a los hermanos cuando estamos pasando por una lucha, una prueba, una dificultad, algo que usted dice, esto es duro y estoy que tiro la toalla. No pierda la fe, número uno, porque mire que el Señor Jesucristo oró por Pedro y le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he pedido al Padre, he rogado al Padre que tu fe no falte. Entonces, cuando yo voy a ser zarandeado, la clave número uno está que la fe no me falte. Y dos, que yo sepa que en todo el mundo mis hermanos están pasando por los mismos padecimientos. Mire cómo lo dice: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en mis hermanos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque una de las claves, una de las cosas que más usa el diablo es hacerle creer al que está sufriendo que ese sufrimiento solamente lo estoy viviendo yo. Mire cómo a los demás les va bien, en cambio usted es el único al que no le va bien. Mire cómo los demás ya consiguieron pareja y usted es el único que no ha conseguido pareja. Mire cómo a los demás mire cómo los demás están felices y usted es el único que está deprimido. El diablo usa esa técnica de hacerlo sentir a usted el único discriminado, el único al que no le dan nada bueno. Entonces el apóstol Pedro suelta esta clave, dice: manteniéndonos firmes en la fe y sabiendo que los mismos padecimientos que yo estoy pasando los están viviendo otros hermanos, y no solamente los mismos, sino peores padecimientos. Mientras usted y yo estamos aquí sentados en esta congregación alabando a Dios, quizás con algunas limitaciones, hay lugares donde a los cristianos los persiguen, los encarcelan, los matan. Cristianos que les toca orar a escondidas porque si un vecino los oye orando, van y los denuncian a la policía y los echan presos. Entonces, lo que yo pueda estar viviendo, aunque sea terrible para mí, el otro día yo hablaba con mi esposa y decíamos: qué difícil es ser como Dios, y qué difícil es, pues estábamos mirando, ¿no? Dios desde arriba ve todo y sabe todo. Y cuando yo tengo un problema, por pequeño que sea, y yo empiezo a llorar: Señor, mira este problema que yo tengo, no sé qué hacer, me voy a morir. Y Dios mira mi problema y luego mira a un hermano encarcelado de pronto en la China, llorando por su problema. Si Él no fuera Dios, nos mandaría un ángel o un mensaje: deje esa tontería. Ese problema que usted tiene no es nada comparado con el hermano que está ahorita en la cárcel en la China, y ese hermano está ya alabando a Dios en la cárcel. Pero Dios es tan misericordioso que aquí hay un hijo de él llorando por su situación: Señor, me voy a morir por esta situación. Y el Señor lo atiende a él y atiende al otro. Y el mismo Espíritu Santo que nos consuela a nosotros con nuestros problemas, por decirlo así, bobos, es el mismo Espíritu Santo que atiende y consuela a personas que los han abusado, violado, mataron sus familias, no tienen que comer, están huyendo. Pero Dios tiene misericordia de nosotros, y lo más tremendo es que nos entiende y nos consuela: sí, hijo, yo lo entiendo. Pero si uno estuviera en el lugar de Dios, uno diría: no, ¿qué le pasa a este? Pero Dios es misericordioso. Entonces Pedro dice: siempre que esté pasando por padecimientos, acuérdese que las mismas cosas le están pasando a otros hermanos, aunque usted no se dé cuenta. El que usted menos piensa en la iglesia, a veces hay gente que se deja engañar que porque hay un hermano que estrena, o que se ve bien, o que llega en carro, o que llega en taxi, o que a usted le parece que no aguanta hambre. Entonces por eso usted se guía: no, ese hermano, vea, todo le va bien, en cambio yo mire cómo sufro, cómo me va difícil. No se deje engañar por lo que usted ve. Usted a veces no se imagina los problemas que puede tener la persona a la que usted está envidiando. Y si usted tuviera la oportunidad o la posibilidad de ver los problemas que tiene esa persona, usted diría: uy, no, mejor me quedo yo como estoy y no que me den los problemas de esa persona. ¿Cuántos alaban a Dios?
Entonces recuerde, le resistimos si estamos firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos están sufriendo otros hermanos. También resistimos al diablo si permanecemos en el proceso de Dios. ¿A cuánto le gusta ser procesados? Gloria a Dios. Su espíritu está diciendo sí, a mí me gusta, pero su alma y su cuerpo está diciendo no, no me gusta. Porque todos sabemos que cuando somos procesados recibimos bendiciones. Amén. Podemos, y no solamente recibimos bendiciones, podemos ser bendición a otros. Pero no nos gusta el tiempo en el cual estamos en ese proceso, nos gusta el resultado final. Glorificado es el nombre del Señor. A una persona le agrada escuchar un violinista profesional que suene espectacular, pero no se imagina cuántas horas pasó tocando su violín y a veces hasta sangrando en sus dedos. O escuchar a un saxofonista que suena espectacular, pero no sabe que la primera vez que esa persona tomó el saxofón y tocó y tocó y tocó y no le sonaba y no le sonaba, la primera vez que hizo eso se paró de la silla y algunos se desmayan, porque están sentados sople y sople y sople, aire, 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 y cuando se ponen de pie se les van las luces y se caen. Pero uno ve al saxofonista tocando hoy en día y uno dice wow, espectacular, ojalá yo fuera él. Pero no queremos pasar por el proceso para llegar a ser él. Glorificado sea el nombre del Señor. A veces vemos gente orando, intercediendo, y decimos qué tremendo como intercede, como ora, como se mete. Yo quisiera ser él. Y no sabemos cómo fue que llegó a interceder así. Aprendió un día que el hijo estaba enfermo y se le iba a morir, y se tiró de rodillas: Señor, sánalo, no lo dejes que se vaya, que se muera, Señor. Ahí aprendió. Pero fue después de un proceso. Mas el Dios de toda gracia, versículo 10. ¿Cuál Dios? El Dios de toda gracia, el que da gracia a los humildes, pero a los soberbios los mira de lejos. Ese Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Cuántos han sido llamados a esa gloria eterna en Jesucristo? Después que hayáis padecido un poco de tiempo. O sea, no les voy a evitar el padecimiento. No dice antes que hayáis padecido, dice después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, Dios mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A veces hemos tenido experiencias poderosas con Dios y decimos qué tremendo, pero yo quiero que Dios me establezca. O sea, no quiero que sea algo que me sucedió un día, un toque que hubo en un culto y ya no. Yo quiero algo de Dios que sea establecido, que sea permanente. Pero para eso yo necesito el proceso de Dios, que incluye que Dios me perfeccione, me afirme, me fortalezca y luego me establezca. Pero tengo que haber pasado por padecimientos un poco de tiempo, aunque no me guste. Y a veces estamos clamando: Señor, sácame de esta prueba, Señor, sácame de esta lucha, Señor, ya no quiero padecer más. Y el Señor desde allá arriba dice: aguanta un poquito, resiste un poquito, que si pasas por el proceso vas a ser establecido, perfeccionado, afirmado, fortalecido, establecido. Y por último, resistimos al diablo si después de ese proceso le damos toda la gloria a Dios. ¿Por qué digo eso? Porque hay gente que ha pasado todo ese proceso. Todo lo que hablamos de ser humildes, bajo la mano de Dios, bajo los que pastorean, sumisos con los hermanos, pasan el proceso, Dios les da gracia, los establece y luego con ese proceso se viene a la cabeza: hermano, yo estoy aquí porque yo pasé un proceso. Es que, hermano, si usted quiere llegar a donde yo estoy,
tiene que pasar por mi proceso, pero se escucha una prepotencia, una soberbia de yo estoy aquí porque el proceso mío fue así, no sé qué, y se nos olvida darle toda la gloria a Dios. Pero Pedro dice en el versículo 10 del proceso, y en el versículo 11 dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Usted puede haber sufrido por Cristo, usted puede inclusive ir a la cárcel por Cristo, a usted lo pueden haber rechazado en su familia por Cristo, a usted lo puede dejar su esposo, su esposa por Cristo, a usted le puede pasar muchas cosas por Cristo, pero la gloria siempre seguirá siendo de Dios. Basta ya de que estemos sacándole en cara a Dios los sufrimientos que hemos tenido por causa de Cristo. Jesucristo no nos ha sacado en cara los sufrimientos que Él tuvo por nosotros. Jesucristo no nos ha sacado en cara los sufrimientos por la iglesia para que usted y yo no fuéramos al infierno, al lago de fuego. Y ahora nosotros vivimos como diciéndole a la gente: no, la única manera es por lo que yo hice y como yo soy y a mi forma. A Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza por los siglos de los siglos. La Escritura claramente nos dice: resistid al diablo. Mire cómo lo dice en Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Y quiero terminar diciendo esto: muchos de nosotros hemos vivido nuestra vida cristiana no con el diablo huyendo de nosotros, sino nosotros huyendo del diablo. Y quiero que usted se examine en esta hora y se pregunte: ¿cómo he estado viviendo yo? Está bien, estoy aquí en la iglesia, sirvo a Dios, alabo a Dios y todo, pero ¿está el diablo huyendo de mí o estoy yo huyendo del diablo? No, hermano, pero yo soy fiel, yo vengo a la iglesia. Sí, pero la pregunta es nuevamente: ¿estoy yo huyendo del diablo o es el diablo el que está huyendo de mí? La Escritura nos da la clave para que eso deje de suceder: es someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Póngase en pie en esta hora para la gloria de Dios. Creo que ha sido clara esta palabra, sencilla, corta, pero vamos a hacer una oración y voy a invitarle para que no hagamos una oración de relleno. Vamos a hacer una oración donde le vamos a decir: Señor, ayúdame a someterme a ti, a seguir los consejos del apóstol Pedro, para que yo pueda ver esto una realidad en mi vida, para que yo pueda ver, Señor, que no estoy yo huyendo del diablo, que ya me va a matar, que ya me va a mandar para el infierno, no, sino que esté yo en el lugar, en la posición en la que tú quieres que yo esté. Cierre sus ojos, levante sus manos. Padre, ha hablado tu palabra. Tú conoces la necesidad de cada persona que está aquí en este lugar. Sabes qué problemas tiene cada cual. Los que han venido con ansiedad, los que han venido con depresión, los que han venido sintiéndose mal porque sienten que el diablo se les levanta a toda hora y que ellos están huyendo del diablo. Pero en esta hora tú nos has dado tu palabra y nos has enseñado, Señor, que debemos someternos a ti, que debemos seguir esos pasos, que debemos operar desde la humildad, sea en el liderazgo, sea en la grey del Señor, sea con nuestros hermanos, sea en el servicio. Dígale al Señor: Señor, ayúdame a ser humilde. En esta hora reconozco que en muchas situaciones no lo soy.
Quizás he sido humilde con el pastor, pero no he sido humilde con mi líder. Quizás he sido humilde con los hermanos de la iglesia, pero no